Ya cambió, pero por lo menos no es un mes, ¿no? Esto le da cierta solidez al poder legislativo. Es de lo que don Antonio Joaquín, el obispo de Puebla, no le permitió a Iturbide tener. Iturbide era un coronel con pocos rudimentos acerca de la vida parlamentaria, cayó directito en el garlito, y mantuvimos esa tradición hasta 2000, ¿no? En buena medida tenía razón Lujambio, es el reglamento de Pérez, ergo el de las Cortes Preconstitucionales de Cádiz, el que rigió entre nosotros, y no el reglamento del Congreso de Morelos. Y no podía ser el reglamento del Congreso de Morelos, primero porque estaba mejor hecho, y ya saben que en nuestro país tal parece que una buena ley está condenada a no regir jamás por algún extraño sino bastante trágico, por cierto. Pero además no podía hacerlo porque era mucho más que un reglamento de discusiones parlamentarias, como ha quedado dicho. Es una auténtica constitución. Y si la sumamos a lo que los abogados llamamos la parte dogmática, es decir, la parte de los derechos fundamentales, de las garantías individuales, como dijimos hasta 2011, que son los sentimientos de la nación, tenemos la Constitución completita. Por eso lo pusimos en este orden: parte dogmática, sentimientos de la nación, parte orgánica o de estructuración de los poderes, de los tres poderes, reglamento del Congreso. Subrayé la palabra tres, o la expresión tres poderes, porque eso le hacía pasar unos corajes terribles a los miembros de la Suprema Junta Provisional Gubernativa, la Suprema Junta Nacional Americana, la Junta de Zitácuaro, sobre todo al licenciado Ignacio Blanco, que no quería saber nada de división de poderes. Esto de la división de poderes a nosotros se nos hace... nunca había tenido tanto entusiasmo hablando del Congreso. Qué bueno que la juventud está más interesada en sus próceres. Bueno, lo de la división de poderes lo damos por descontado, ¿no? Se nos hace que toda la vida ha habido legislativo, ejecutivo y judicial, y que esto a partir de las revoluciones constitucionales, o como se llama ahora las revoluciones atlánticas, es un hecho sabido. La verdad es que no. La verdad es que como prueba la tradición constitucional inglesa, o ya que estamos en esta sede, la propia constitución no escrita del Estado de Israel, pues hay muchas formas de acomodar los poderes y de que se relacionen entre sí, y una de esas formas no tiene nada que ver con la división de poderes y con repartir los poderes. De hecho, el barón de Montesquieu, que creyó, como es célebre, describir la Constitución inglesa, lo que hizo fue malinterpretar la Constitución inglesa y meternos en unos líos fabulosos, presidencialistas, por cierto, que han funcionado en un país, por lo menos del hemisferio occidental. Un país ha funcionado el presidencialismo, se llama Estados Unidos de América, y el resto de los países que hemos copiado fielmente el modelito, pues nos ha ido como nos ha ido, ¿no? Más o menos desde el río Colorado, luego bajó al río Nueces, y luego en 1847 hasta el río Bravo, no voy a hablar de eso porque me deprimo, hasta la Tierra de Fuego, que hemos imitado el modelito presidencial. Pues el asunto salió fatal, salvo que ustedes tengan una mejor opinión, pero pues este no es un foro de discusión de la reforma política, sino del reglamento del Congreso. Rayón es un entusiasta del modelo inglés, que no separa el poder, que es un poco el modelo que Agustín de Argüelles, que era el líder parlamentario de la mayoría liberal peninsular, se lleva a Cádiz y establece en Cádiz. Más o menos de lo que se trata, con una gran diferencia, que es que en Inglaterra había habido jueces desde antes de la Carta Magna, jueces que imponían, controlaban y protegían el common law y la equity, cosa que no tuvimos en las Españas, o no tuvimos en sus líneas maestras. Pero en fin, un poco la idea es que hay una soberanía nacional que está representada en un Congreso. Esta soberanía, como el nombre lo indica, superobvia, está por encima de todo. Es el Parlamento el que gobierna, es el Parlamento el que legisla, es el Parlamento el que elige a los magistrados, el que elige a los jueces, el que elige al Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. La gran diferencia con Cádiz es que el Poder Ejecutivo ya estaba electo.